Bueno, en este video vamos a ver un poco sobre diseño completamente aleatorizado y diseño en bloques, como para ver bien cuáles son las diferencias, entender cada uno de los diseños cómo es y cómo se plantean las hipótesis en cada uno de los dos casos. Acá tenemos definidos los principales conceptos que se involucran en el diseño de experimento. Destacamos lo que es el factor de tratamiento o factores de tratamiento, que son aquellos cuyo efecto sobre la variable de respuesta se desea estudiar. Es decir, nosotros tenemos definida la variable de respuesta y un factor o más que queremos ver si realmente influyen sobre la variable de respuesta o ver cuál es el efecto, queremos estudiar el efecto que tendría sobre la variable respuesta. Después definimos lo que significa que el factor influya o no sobre la variable respuesta. Y después tenemos el nivel, que es cada uno de los valores que se asigna a cada factor considerado. Es decir, un factor también es una variable. Puede ser una variable cualitativa, donde tiene distintos niveles, son los distintos valores que toma esa variable. Entonces, cada valor que toma esa variable, que ese factor, se le llama nivel. Y lo que decía antes, cuando un factor influye o no sobre la variable respuesta, tiene que ver con justamente que para cada nivel del factor o combinación de niveles de los factores, quedan determinadas distintas poblaciones de la variable respuesta. En este caso, suponiendo que son K poblaciones estadísticas, podríamos llamarle I sub I con I de 1 acá. Entonces, si cada una de esas variables I sub I tienen toda la misma distribución, quiere decir que el factor no influye. Si alguna de las K poblaciones tiene alguna diferencia con las otras, ya se puede decir que ese factor influye. O sea que lo que vamos a analizar básicamente es si cada una de las poblaciones que quedan determinadas en la variable respuesta tienen alguna diferencia o no entre sí. Una vez definidos los factores y los niveles de cada factor tratamiento, se define lo que es el tratamiento en sí, que es cada uno de los niveles o la combinación de niveles de los factores. Si tenemos un solo factor tratamiento, voy a tener tantos tratamientos como niveles tenga ese factor. Pero si tengo dos factores de tratamiento, voy a tener que ir combinando todos los niveles de ambos factores. Entonces, si un factor tiene 2 niveles y el otro tiene 3, voy a tener 6 tratamientos distintos y 6 poblaciones que comparar. En este caso, estamos pensando en que es un solo factor de tratamiento con 2 niveles. O sea, para ver lo que es los dos diseños que estamos viendo en este momento, estamos pensando entonces en un factor de tratamiento con 2 niveles. O sea, 2 poblaciones que comparar. Ese factor de tratamiento va a influir sobre la variable respuesta si las dos poblaciones que comparamos son diferentes, tienen alguna diferencia. Tenemos en este gráfico clasificados los factores, bueno, los factores de tratamiento que ya sabemos lo que son, y después tenemos factores que pueden mantenerse constantes, los que no pueden mantenerse constantes o los no identificados. Los factores que pueden mantenerse constantes es la situación ideal porque como yo quiero analizar el efecto de mi factor
de tratamiento, yo quiero que todos los otros factores se mantengan constantes. Eso sería lo ideal. Entonces, siempre que yo pueda mantener constante un factor que no es de tratamiento, lo voy a hacer. Ahora, cuando no puedo mantenerlos constantes, aparecen, por un lado, los no identificados, que eso no vamos a poder hacer nada. Y por otro lado, algunos factores que identificamos que, si bien no pueden mantenerse constantes, pero se puede hacer algo similar como si se mantuviera constante. Este es el caso que aplicamos un diseño en bloques donde va a haber un factor de estos que no puede mantenerse constante que se va a utilizar como factor bloque. Todos los factores provocan variabilidad, es decir, todos los factores, en mayor o menor medida, cada factor va influyendo de alguna manera sobre la variable respuesta y va produciendo variabilidad. Toda la variabilidad que aporta cada factor se va sumando y se ve reflejada en toda la variabilidad que tiene esa variable respuesta. Por eso, si yo quiero ver qué efecto tiene sobre esa variabilidad un determinado factor, los otros debería mantenerlos constantes para que se elimine ese efecto que tiene sobre la variabilidad y solamente me quede la variabilidad que produce ese factor que me interesa, y de esa manera la podría analizar de la mejor forma posible. Esos factores, como decía antes, hay factores que no puedo mantenerlos constantes, entonces, pero sí, en algunos casos hay factores que puedo armar bloques, es decir, puedo considerarlo como un factor bloque. Y de esa manera, si bien no va a mantenerse constante porque no puedo lograr eso, pero sí voy a lograr que su efecto sobre la variable de respuesta se anule casi por completo. Según si considero ese factor bloque, si lo agrego a mi experimento o no, es que quedan determinados el diseño completamente aleatorizado o el diseño en bloques. En el completamente aleatorizado, justamente no estoy considerando un factor bloque, solamente considero el factor tratamiento. Entonces, en este caso, voy a tener dos muestras independientes. Es decir, voy a tomar dos muestras independientes, una de cada población que quiero comparar. Esas dos muestras, al ser independientes, pueden ser de distinto tamaño. Y cuando digo dos muestras independientes, quiere decir que lo que observe en cada observación de una muestra no va a influir sobre lo que observe en las otras observaciones de la otra muestra. Por el contrario, en el diseño en bloques, cuando yo considere ese factor bloque, voy a agregar a mi experimento el factor bloque, como explica acá, con ese factor bloque, el material experimental se divide previamente en grupos de unidades homogéneas entre sí, bloques, y luego se asignan los tratamientos al azar dentro de cada bloque. Es decir, ese factor bloque me va a permitir armar grupos que en este caso esos grupos son parejas, o sea, son grupos de dos observaciones, una de cada población. Entonces voy a armar parejas que son homogéneas entre sí, según ese factor bloque.
Entonces, antes yo decía que yo quiero que esos factores estén fijos para eliminar su efecto. Como no puedo dejarlos fijos, entonces por lo menos los dejo fijos dentro del bloque. Es decir, esa pareja de observaciones, una de cada población, va a ser como si fuese o van a tener el mismo valor del factor bloque. Como si el factor bloque estuviese constante, como si hubiese logrado lo que yo quería, que ese factor bloque quede constante. Entonces repito, no va a ser constante, pero sí dentro de cada bloque. De esa manera, analizando los datos de una determinada manera, voy a poder lograr estimaciones más precisas justamente porque estaría como eliminando el efecto de ese factor bloque. Por ejemplo, se veía en el ejemplo 4 que se quería comparar dos recubrimientos de lentes. Entonces en el experimento se iban a dar los lentes para que lo utilicen las personas y después se iba a medir el desgaste. Entonces yo necesito lo mínimo para mi factor de tratamiento, necesito a n lentes aplicarle recubrimiento A otros n lentes aplicarle recubrimiento B y después medir el desgaste en los dos grupos y comparar. Eso sería como lo mínimo que necesito. Ahora, si yo tengo la posibilidad de agregar un factor bloque que me disminuya el efecto que justamente para disminuir el efecto de ese otro factor, me va a servir en el estudio. Entonces, en ese caso, como se le va a dar a ciertas personas para que lo utilicen, si yo le puedo dar los dos recubrimientos a la misma persona, estaría armando entonces ese bloque, que sería la persona, donde le voy a poner a un lente de esa persona el recubrimiento A y al otro lente el recubrimiento B, o sea que voy a tener las dos observaciones, una correspondiente a cada población dentro de ese bloque persona, y de esa manera que logro eliminar el efecto persona, es decir, la variabilidad que me ingresa, que distintas personas los desgasten de una forma o de la otra, al poner los dos recubrimientos en el mismo lente, que es la misma persona, esa variabilidad se elimina porque la persona va a desgastar, se supone, de la misma manera el lente izquierdo que el lente derecho. Así entonces, armando los bloques de esa manera, es como logro eliminar la variabilidad, en este caso, que corresponde a la persona. Para ver con mejor claridad cómo sería el tema de las muestras en un diseño y en otro, en el diseño completamente aleatorizado decíamos que tomamos dos muestras independientes. Entonces ahí tenemos una muestra correspondiente a una población y 1, llamémosle esa variable, y otra muestra correspondiente a la otra población y 2. Entonces ven ahí que dice N1 y N2. Pueden ser de distinto tamaño o no. Cuando son del mismo tamaño ambas muestras, se dice que es balanceado el estudio. Pero bueno, en general le ponemos N1 y N2. Esas son dos muestras independientes. Ahora, en el caso del diseño en bloques, como cada bloque decíamos que es una pareja, entonces yo necesito, sí o sí, que la cantidad de observaciones de cada una de las dos poblaciones sea la misma, n, la estoy llamando en este caso. Entonces voy a tener n parejas. Cada bloque, o sea, son n bloques. Cada bloque está compuesto por una observación de una población y una observación de la otra población. Al tener las n parejas, me permite definir una nueva variable que es d igual a i1 menos i2. Entonces, en el diseño en bloques, lo que voy a tener es una muestra de n observaciones de la variable d. Claramente, estas dos muestras que tenemos de I1 y de I2 en el diseño en bloques no son independientes, porque tenemos justamente que están relacionadas las observaciones de una población con las observaciones de la otra población.
Eso me permite armar las parejas y definir la nueva variable D.